A veces se hacen películas que capturan la imaginación del público y a veces se hacen películas que inspiran pesadillas durante generaciones. La película que se filmó aquí, al menos en parte, en esta propiedad, Villa Aldini, en Bolonia, Italia, es conocida como Salò o Salò, los 120 días de Sodoma, y es conocida en todo el planeta por ser una de las películas más perturbadoras jamás creadas. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero desafortunadamente, como pueden ver, las puertas están cerradas. Han estado renovando esta propiedad desde hace aproximadamente un año. Pero justo por aquí, en la esquina delantera, sé que muchas personas que están viendo esto probablemente no han visto Salò, pero es una película increíblemente perturbadora y vamos a hablar sobre las ramificaciones de eso. Estamos aquí con Nico para este episodio una vez más, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hablas sobre la película y lo que sucede aquí en la película? Entonces tienes que entender que fue hecha la película por un director muy controversial de la época que se llamaba Pasolini, y él había hecho una película basada en la Pasión de Cristo. Hizo varias películas sumamente controversiales. Salò está basada en las obras del Marqués de Sade. Entonces, el Marqués de Sade fue un escritor francés del siglo XVIII que fue enviado a prisión por lo que había escrito, la cual fue y todavía se considera la primera obra pornográfica jamás escrita. No solo era pornográfica, sino que también era extremadamente cruel. Mostraba torturas y humillaciones como ningún otro libro lo había hecho antes. De ahí la palabra sadismo. Sadismo, sí. Así que su nombre, Marqués de Sade. El Marqués de Sade dio origen al término médico. Es un término médico, sadismo, que significa el placer de torturar a alguien. Así que este libro influyó en Pasolini, pero él no quería simplemente adaptar el libro, lo cual sería imposible de adaptar en formato de película porque es demasiado extremo. Pero él quería aplicar algunas ideas del libro en otro relato, una historia de 4 aristócratas que pertenecen al gobierno fascista de Mussolini. Y ellos alquilan esta villa que se supone está en la ciudad de Salò en la película, pero para la filmación eligieron esta villa que está detrás de mí en Bolonia. Pero la ciudad de Salò, cuando sabes un poco de historia, era como la sede del régimen fascista durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí el uso del nombre Salò. Así que los 4 aristócratas deciden torturar durante varios días e incluso semanas a un grupo de chicos y chicas jóvenes de entre 16 y 18 años. La película, al igual que el libro, está dividida en círculos. ¿Puedo decir el nombre del círculo? Sí, círculos, porque eso podría ofender a algunas personas, pero este primer círculo es el círculo de la paz. Así que implica, como su nombre lo indica, la humillación de beber orina. Y luego está el círculo de la mierda, que implica la defecación e incluso que ellos coman sus propios excrementos. Y luego entramos al círculo de sangre, que por supuesto es el más extremo. Y es aquí cuando realmente empiezan a torturar y matar a esos hombres y mujeres jóvenes. Así que es una película muy extrema. Definitivamente no recomiendo esta película para personas que son demasiado sensibles. Se supone que es una denuncia contra el fascismo. Así que esos 4 aristócratas decadentes usan a sus esclavos como si fueran ganado. Les hacen hacer las cosas más horribles. Cuando salió, por supuesto, fue fuertemente censurada. Impactó a mucha gente. Había personas que se salían de las salas de cine a la mitad de la película, pero aún así fue considerada una película de arte por intelectuales en Europa, etc., y adquirió un estatus de culto. Así que todavía está muy censurada. Claro, aún puedes encontrar DVDs y Blu-rays, etc., pero no creo que alguna vez termine en alguna gran plataforma comercial. Así que la película es increíblemente perturbadora. Vi la película hace años. De verdad, cuando digo esto, no les recomiendo a los espectadores del canal que salgan y vean la película por su cuenta, a menos que tengan un gusto por lo extremadamente extremo.
No es como un reto. No ves esta película solo porque quieras ponerte a prueba, como cuando ves El Cien Pies Humano o cosas así, o las películas de Saw, o incluso las películas de Terrifier. Y sé que hay personas a las que realmente no les gustan las películas sangrientas, pero ven ese tipo de películas como una especie de prueba para ver si realmente pueden soportarlo. No, Salo es un nivel totalmente diferente. Definitivamente te va a marcar si no estás preparado para este tipo de cosas. Definitivamente no es una película para ver con la familia o amigos o ya sabes, si quieres verla, hazlo con alguien que estés seguro de que no se va a ofender con esta película. Eso es obvio. Entonces, en este video, lo que terminó pasando en la vida real es que el director Pasolini de Salò, antes de que la película se estrenara oficialmente en los cines, él fue baleado y asesinado en una playa de Roma. Ahora, hay muchas teorías diferentes sobre lo que le pasó. Una de las teorías principales es que pudo haber sido un asesinato por encargo de la mafia, pero también he escuchado a muchas personas y he leído muchos artículos y he tenido discusiones con gente que piensa que tal vez en vez de que lo matara la mafia, fue silenciado por lo que intentó mostrar con Salò. También pudo haber sido político porque la película denunciaba a la extrema derecha, el fascismo, así que pudo haber sido alguien de la extrema derecha. En ese momento había mucha división en la política italiana entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Tenían algo llamado las Brigadas Rojas, por ejemplo, que eran de la extrema izquierda, que estaban haciendo asesinatos y atentados en nombre de ideas políticas. Y del otro lado estaban las personas que querían que Mussolini regresara. Bueno, él ya estaba muerto, así que no podía regresar. Pero su hija u otras figuras políticas que estaban cerca de la extrema derecha. Así que fue una época problemática en ese entonces, los años 70 y 80 en Italia. A esa época le llamaron los años de plomo por todas las balas que se dispararon en ese entonces. No era solo la mafia, también era político. Vamos a explorar eso esta noche. Esperábamos poder subir y ver la fachada de este edificio porque es muy importante en la película y la ves. Es uno de los lugares principales en la película, pero como puedes ver está cerrado. Parece que obviamente está abandonado ahora mismo. Tiene un aspecto muy inquietante. Por lo que entiendo, están trabajando en la fachada, las paredes exteriores. Y ha estado en construcción desde 2024, desde febrero de 2024. Sabes, las cosas parecen ir lento y ni siquiera estoy seguro de que realmente sigan trabajando en eso. A veces solo empiezan las obras y se detienen por alguna razón, falta de presupuesto o lo que sea. Pero esto, la verdad, no sé, la cerradura es nueva, pero... No lo sé. Sí, lo sé, parece realmente abandonado. Y sí. Sí, si miras justo allá arriba, por ese camino que lleva al frente de la villa, Sí. que obviamente es un punto clave en la película. Tienes que entender que desde ese otro extremo, el frente de la villa, tienes una gran vista de la ciudad y de los alrededores. Así que esta es una de las razones por las que supongo que Pasolini usó ese edificio por la vista y el edificio en sí. Eso representaba un sitio de poder para estos 4 aristócratas. También tenemos que decir que solo las tomas exteriores de la película ocurrieron aquí. Hay otra villa que está realmente lejos de aquí, a 1 hora y media de aquí, y es en esa otra villa donde filmaron los interiores. Las escenas que tuvieron lugar dentro de la mansión. Y creo que cuando estemos en Roma visitaremos el estudio de sonido, el set de grabación. Tienen como un área pública donde puedes ir a mirar. ¿Está bien? Porque esta es una película que impactó profundamente al cine de una manera increíble. Y el productor ejecutivo en realidad fue juzgado, o sea, llevado a juicio penal por lo que hizo o por la película. Creo que fue por corrupción de menores o algo así.
No me sorprendería porque los actores mismos son muy jóvenes. Eso es realmente impactante cuando ves la película, lo jóvenes que son y están completamente desnudos, con desnudez frontal total. Y probablemente sí, esto es extremadamente impactante. Sí, sí, no sé. Definitivamente me da como una vibra de lugar embrujado, como si hubiera una energía justo aquí y está tan silencioso. Está silencioso. Hay una energía. También sigue siendo una villa antigua, así que solo puedes imaginar lo que realmente pasó aquí. Sí, 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 sí. Y algo que siempre me he preguntado ahora, Nico, para la gente que no lo sabe, obviamente tiene un pasado oscuro del que ya hemos hablado en el canal antes. Y él es muy, muy inteligente cuando se trata del mundo de lo oculto y lo espiritual. Así que una de mis teorías, Connor y yo hicimos un video hace unos años en un lugar llamado Hell House, y es una atracción de casa embrujada. Pero ¿alguna vez has visto las películas de Hell House, como Hell House LLC? No, no las he visto. Son como películas de metraje encontrado, de terror, pero mucha gente dice que son de las películas más aterradoras que han salido en los últimos años. Está bien. Y cuando estuvimos ahí, las personas que trabajan en el lugar y los dueños nos dijeron que a veces realmente ven algunos de los villanos de la película en la casa en forma espiritual. Como una huella. Así que me hace preguntarme si una película, digo, no sé si hay algún tipo de pensamiento ocultista o espiritual al respecto, como si algo, por ejemplo, con Saló o Saló, sin importar cuántos millones y millones de personas hayan visto este lugar y se hayan sentido tan perturbadas. ¿Tú crees que sería posible que esa energía mental o esos recuerdos dejaran algún tipo de energía en un lugar? Hay una palabra en la escena oculta que usamos que es la palabra egregor. Es una palabra antigua que puede interpretarse de muchas maneras diferentes, pero para resumir, un egregor es cuando muchas personas creen en una cosa o liberan cierta cantidad de energía. Esta energía adquiere una independencia propia, se convierte en una entidad. Así que hay muchas cosas que podrían convertirse en egregores. Algunas personas dicen que los demonios, por ejemplo, son los egregores de todos los pensamientos negativos. Por ejemplo, los pecados capitales. Por ejemplo, hay un demonio para la pereza, hay un demonio para la avaricia. Eso sería la encarnación en el mundo astral de esas energías negativas, egregor. A veces el egregoro está ligado a una casa y podría ser el caso de esta villa cuando tanta gente se ofende por una película o simplemente, ya sabes, tiene esa reacción visceral al ver la película. Tienes que entender que, bueno, nuestra energía se proyecta a través de las emociones, a través del arte, etc. Pero una de las emociones más fuertes en términos de energía, la energía más fuerte que puedes obtener es a través de las entrañas. Cuando tienes una reacción visceral, eso da una sensación muy palpable. Espera, Acaba de sonar un golpe de metal. adentro de ahí. Sí, y obviamente no hay nadie adentro. Eso es interesante. Pero como dije, la energía que obtienes de una reacción visceral puede ser mucho más intensa que la de una emoción real que viene del corazón. Y es un artista de Nueva York llamado Joe Coleman, quien una vez me dijo que las mejores pinturas, por ejemplo, vienen de las entrañas. No del intelecto como el arte moderno, no del corazón como los impresionistas, sino de las entrañas, de personas que realmente proyectan su dolor en la cadencia. Y esto es de lo que estamos hablando, Pasolini, quien fue un hombre muy atormentado. Él proyectó toda su confusión y todos sus pensamientos negativos en esa película que se volvió más grande que él. Quizá creó un egregor tan oscuro y tan maligno que en realidad lo mató, ¿verdad? Podría ser la razón por la que fue asesinado. Y hasta el día de hoy la gente sigue viendo la película y sigue sintiendo esas emociones al pensar en un lugar como este. Hola, ¿Hay alguien en la villa? Hola. Hola.
Amigo, tengo que decir que en serio me da una vibra oscura, o sea, de verdad, ni siquiera estoy tratando de exagerar nada. De verdad siento algo estando aquí, no me lo esperaba para nada, hasta sentí un escalofrío. Amigo, mira cómo se me pusieron los pelos. He sudado tanto que mi camisa está empapada todo el día de hoy. O sea, todos mis vellos están de punta. Te lo juro por Dios, hermano, tengo la piel de gallina en todo el brazo. O sea, eso está loquísimo. Incluso solo de pensarlo, o sea, solo las representaciones del mal que están conectadas con esto, conectadas con la otra villa, simplemente conectadas con la película. Eso se repite tantas veces. Es como dijiste, está alimentando esa energía de lo que es ese egregor. Entonces, es algo conectado a este lugar, está conectado solo a la película. Eso es algo inquietante de pensar. O sea, incluso con nuestros videos, mucha gente dice que cuando están viendo los videos pasan cosas en su casa mientras los ven. Entonces es un concepto extraño de pensar, pero ¿puede una energía oscura y negativa adherirse a los medios? Sí, definitivamente. Entonces, la difusión de esta película por todo el mundo ha expuesto a la gente a la energía oscura de ese filme. Eso es lo que se describiría como una película maldita. Sí. ¿Es una maldición? Es como la premisa de la película El Aro. Ya sabes, la cinta, ellos ven la cinta. La cinta, la película les dice que van a morir en 7 días. Y esto pasa. Y esto es el mismo tipo de maldición que está ligada a una obra de arte. Hay obras de arte así que definitivamente están malditas. Ya sean pinturas. Algunas personas dicen que mis pinturas están malditas. Y tal vez lo creo, no lo sé. Solo les pasan cosas buenas a quienes las poseen, pero el tema en sí puede hacer que la gente piense que están malditas. Pero como artista, creo que cuando creas algo, ya sea una película, una pintura o un libro, pones una parte de tu alma en ello. Así que es magia primitiva, estás creando algo que es tuyo. Es una parte de tu alma que le das al mundo y tiene un impacto. Cuando algo tan poderoso como Saló se presenta ante una audiencia desprevenida, sí habrá una respuesta muy fuerte, muy intensa. Sí, lo entiendo. Almendra, o sea, solo mira esto, viejo. Sí. ¿Falso? Villa Aldini. Románica. Esto pertenecería a un museo. Simplemente parece... No se ve tan abandonado como estas cajas eléctricas. Y obviamente cuando ves la villa misma allá, Es grande. ya no tiene ventanas. Lo están remodelando por completo. A veces, una película es tan perturbadora que, una vez terminada, se guarda bajo llave y se esconde para siempre. Una de esas películas es la infame cinta de 1975 Saló o Los 120 días de Sodoma. Esta es una película cuyo título, para quienes la han visto en el pasado, les provoca escalofríos. Es una de las películas más gráficas, más crueles y más siniestras que jamás se haya creado. Es una película que quienes están en el mundo del cine han estado discutiendo, analizando y advirtiendo a la gente que no la vea durante décadas. Y el director de la película fue asesinado antes de que la película pudiera siquiera estrenarse a nivel mundial, en un homicidio brutal que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. ¿Lo mataron porque mostró demasiada verdad en la película? ¿Sabía algo que intentaba compartir con su filme? ¿Qué fue exactamente lo que Paolo vio? Hoy vamos a examinarlo todo. Pero primero, tenemos que hablar sobre la versión original de la obra conocida como Los 120 días de Sodoma, escrita por el Marqués de Sade. Ahora, tengo una copia de este libro. Hace años, revisé una lista de libros que estaban algo relacionados con el tema que estaba investigando en ese momento, incluyendo algunos de estos círculos organizados de depredadores de los que he hablado muchas veces en el pasado. Y mucha gente en ese entonces me dijo, tienes que adentrarte en el Marqués de Sade y revisar los 120 días, y así lo hice. Y tengo que admitir que nunca he leído algo tan horrendo como este libro. Las palabras no pueden describir lo perturbador que es este libro. Ni siquiera puedo empezar a citarte algunas partes de este libro. Más adelante te voy a leer algunas citas.
Pero solo quiero que sepas que realmente, o sea, ni siquiera puedo describirlo, es simplemente brutalmente horrendo. Pero necesitamos hablar del hombre que escribió el libro, el Marqués de Sade. Nacido como Donatien Alphonse François de Sade en 1740 en París, se convirtió en uno de los aristócratas más notorios de la historia francesa, debido a repetidas acusaciones que involucraban violencia, tortura, coerción, pederastia y crueldad extrema. Como miembro de la nobleza francesa durante el reinado de Luis XV, de Sade vivió externamente la vida de un noble adinerado, sirviendo brevemente en el ejército y moviéndose en círculos sociales de élite. Era el típico miembro de la élite en aquellos tiempos, un hombre muy rico proveniente de una familia poderosa y adinerada. Se movía en esos círculos, pero detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida, las autoridades lo veían cada vez más como alguien peligroso e increíblemente depravado moralmente. Durante las décadas de 1760 y 1770 fue arrestado repetidamente después de que sirvientes y otras mujeres presentaran denuncias ante las autoridades acusándolo de actos violentos y degradantes. Muchas de estas acusaciones quedaron documentadas en archivos policiales, registros judiciales y testimonios recopilados por las autoridades francesas, aunque los historiadores advierten que algunos detalles pudieron haber sido exagerados por reportes sensacionalistas y el ambiente político de la Francia prerevolucionaria. Pero creo que, en mi opinión, una vez que lees lo que el Marqués de Sade escribió en su libro Los 120 días de Sodoma, las acusaciones tienen sentido. Y personalmente creo que él hacía cosas mucho peores que hasta el día de hoy seguimos sin conocer. Y eso es porque el Marqués de Sade era un aristócrata, un miembro de la nobleza francesa. Para el mundo exterior parecía ser un tipo rico más o menos normal. Estaba casado, venía de una familia adinerada y, como mencioné antes, se movía en esos círculos de élite. Sin embargo, tras bambalinas, esas acusaciones contra el Marqués de Sade empezaron a aumentar en número y eran absolutamente horribles. Para ponerlo en perspectiva, el Marqués de Sade se casó en mayo de 1763. Sin embargo, según Wikipedia y varias otras fuentes, pero me gusta citar mis fuentes, poco después las cosas dieron un giro oscuro. Citando directamente de Wikipedia, 4 meses después de su boda, Sade fue acusado de blasfemia e incitación al sacrilegio, que eran delitos capitales. Había rentado una propiedad en París, que usaba para encuentros sexuales. El 18 de octubre de 1763, el Marqués de Sade contrató a una mujer llamada Jeanne Testard. Testard declaró a la policía que Sade la había encerrado en un dormitorio antes de preguntarle si creía en Dios. Cuando ella dijo que sí, Sade dijo que no existía Dios y gritó obscenidades sobre Jesús y la Virgen María. Luego, Sade la golpeó con un cáliz y un crucifijo mientras gritaba obscenidades y blasfemias. Él le pidió que lo golpeara con una vara y un látigo de hierro que había sido calentado al fuego, pero ella se negó. Luego, Sade la amenazó con pistolas y una espada, diciéndole que la mataría si no pisoteaba un crucifijo y exclamaba blasfemias obscenas. Ella accedió a regañadientes. Ella pasó la noche con Sade, quien le leyó poesía antirreligiosa. Él le pidió practicar la sodomía, otro delito capital, pero ella se negó. A la mañana siguiente, Tostard denunció a Sade ante las autoridades. El 29 de octubre, tras una investigación policial, Sade fue arrestado por orden personal del rey y encarcelado en la prisión de Vincennes. Sade escribió varias cartas de arrepentimiento a las autoridades en las que expresaba remordimiento y pedía ver a un sacerdote. Después de que el padre de Sade le suplicara clemencia a Luis XV, el rey ordenó la liberación de Sade el 13 de noviembre. Pero esto no sería el final del comportamiento horrendo del Marqués de Sade. Entonces básicamente cometió este acto horrible, fue arrestado y poco después fue liberado. Quiero decir, apenas pasó 2 semanas en prisión por lo que había hecho. Unos años después, en 1768, el marqués volvería a aparecer en los periódicos franceses. Una vez más, citando directamente de Wikipedia, el 3 de abril de 1768, domingo de Pascua, Sade se acercó a una viuda de 36 años llamada Rose Keller, quien estaba pidiendo limosna en la Place de Victoires en París. Keller declaró que Sade le ofreció empleo como ama de llaves. Luego la llevó en su carruaje a su residencia campestre en Rossille, donde la encerró en una habitación y la amenazó con matarla si no se desnudaba. Luego la ató a una cama y la azotó con una vara o un látigo de 9 colas. Ella declaró que también la cortó con una navaja y le vertió cera caliente en las heridas. Él blandió un cuchillo y la amenazó con matarla si no dejaba de gritar. Más tarde le dio comida y la encerró en una habitación en el piso de arriba. Ella logró escapar por una ventana y buscó ayuda y finalmente fue con las autoridades esa misma noche y presentó una denuncia. El magistrado local inició una investigación al día siguiente y la noticia del asunto llegó a Madame de Montreuil el 7 de abril.
Ella inmediatamente envió representantes a RK que le pagaron a Keller para que retirara su denuncia, así que sobornaron a las víctimas. El 8 de abril, el rey emitió una lettre de cachet, una orden real de arresto y detención sin juicio, y Saad fue encarcelado en el castillo de Salmour y después en la prisión de Pierre-en-Cise. El 15 de abril, la Cámara Criminal del Parlamento de París tomó el caso y pronto emitió una orden de arresto para Saad. El 3 de junio, el rey otorgó un perdón al marqués, probablemente a petición de la familia Montreal, su familia. El parlamento interrogó a Saad el 10 de junio y él declaró que Keller era una persona que voluntariamente ofrecía sus servicios. Negó haberla atado, cortado con un cuchillo o quemado con cera caliente y afirmó que Keller no se quejó del azote en ese momento. El parlamento aceptó el perdón del rey y ordenó que Saad pagara 100 hojas y limosnas para los prisioneros. Luego, Saad fue devuelto a la prisión de Pierre-et-Cise bajo la lettre de cachet. El 16 de noviembre, el rey ordenó su liberación con la condición de que permaneciera en Lacoste bajo supervisión. Una vez más, el marqués solo estuvo en prisión por un corto periodo de tiempo antes de ser liberado y recibido de nuevo en la sociedad aristocrática francesa. Sin embargo, aunque de Sade evitó un castigo severo debido a su estatus aristocrático e influencia familiar, el incidente dañó permanentemente su reputación y lo puso bajo una creciente vigilancia de la policía. Y unos años después, el marqués volvería a estar en los titulares. Una vez más, citando directamente de Wikipedia, en junio de 1772, Saad y su sirviente, Latour, viajaron a Marsella con el pretexto de obtener un préstamo. El 27 de junio participaron en una orgía elaboradamente planeada con 4 personas. La orgía incluyó azotes y, según algunos testigos, tanto de forma activa como pasiva, incluyendo a Saad, Latour y a uno de los ahora, el marqués de Saad. Ofrecieron pastillas o caramelos con sabor a anís, mezclados con una sustancia química conocida en ese entonces como mosca española, que era un afrodisíaco. Una de ellas, Marianne Laverne, se enfermó después de comer los caramelos. Esa noche, de Sade tuvo relaciones sexuales con otra mujer, Marguerite Coste, quien también se enfermó gravemente después de comer el caramelo. Coste presentó una denuncia ante la policía y, tras una investigación, se emitió una orden de arresto contra Sade por cargos de sodomía y envenenamiento. Ahora, el marqués de Sade se escondió y su esposa pagó a Laverne y Coste para que retiraran sus denuncias. Sin embargo, el tribunal de Marsella continuó con el proceso y sentenció a Sade y a Latour, su sirviente, a muerte en ausencia el 2 de septiembre. La sentencia fue luego confirmada por otro tribunal y al día siguiente se quemaron públicamente efigies que representaban al marqués de Sade y a Latour, su sirviente. En este momento, de Sade se encontraba en Italia con una mujer llamada Anne Prosper, una relación que convirtió a Madame de Montreuil en su enemiga implacable. Le escribió a su suegra desde Italia revelando su ubicación y ella usó su influencia para asegurar su arresto y encarcelamiento en la fortaleza de Milán, que en ese entonces formaba parte del reino de Cerdeña. Sin embargo, eventualmente escapó de la fortaleza donde estaba encarcelado el 30 de abril de 1773 y regresó a Francia. Así que su suegra había estado pagando a todas estas personas que hacían acusaciones en su contra, pero él seguía haciéndolo. Recuerda, todavía está técnicamente casado en ese momento, y cuando él se dio a la fuga, eso fue la gota que derramó el vaso, y ella básicamente alertó a las autoridades, hizo que lo arrestaran y se convirtió en su peor enemiga. Ahora, el marqués de Sade evitó por poco ser arrestado en enero de 1774, cuando fue advertido de una inminente redada policial en su casa de Lacoste, la cual había sido organizada por su suegra, Madame de Montreuil. Tras la muerte de Luis XV en mayo, Madame de Montreuil logró solicitar con éxito una nueva lettre de cachet para el arresto de Sade a nombre del rey Luis XVI. Así que básicamente, en este punto, el marqués había estado entrando y saliendo de la cárcel, había sido sentenciado a muerte y había estado huyendo durante años. Pero aunque la presión aumentaba y las autoridades se acercaban, no pudo resistir sus impulsos más oscuros. Una vez más, citando a Wikipedia, en septiembre de 1774 Sade y su esposa contrataron a 7 nuevos sirvientes para su propiedad en Lacoste, incluyendo a un secretario y 5 muchachas, todos de alrededor de 15 años. Ese invierno, de Sade, con el consentimiento tácito de su esposa, participó en una serie de orgías perturbadoras con sus sirvientes. Aunque se desconocen los detalles exactos de lo que ocurrió durante esas orgías, es más que probable que incluyeran algún tipo de tortura y azotes. En enero de 1775, las familias de las chicas presentaron cargos de secuestro y seducción, y se inició una investigación criminal en Lyon. La esposa de Sade arregló que 3 de las chicas fueran enviadas a conventos y una al abate Sade hasta que sanaran sus heridas. Sin embargo, una de las chicas permaneció
permaneció en Lacoste, la casa del marqués de Sade y su esposa, y murió de una enfermedad unos meses después. En junio, Nanon Sablonnière, una de las sirvientas involucradas en las orgías de Lacoste, peleó con el marqués de Sade y su esposa y se fue, encontrando refugio en un convento cercano. Temiendo que Nanon pudiera dar un testimonio perjudicial, Madame de Montreal la acusó falsamente de robo y solicitó con éxito una lettre de cachet. Nanon fue arrestada y luego encarcelada en Arles, donde permaneció por más de 2 años. De Sade, temiendo ser arrestado, luego se fue a Italia en julio y no regresó a Francia durante 1 año. Así que aquí está pasando algo complejo. Tienes a la suegra del marqués de Sade tratando de que arresten al marqués de Sade por sus crímenes, pero al mismo tiempo está tratando de encubrir algunos de esos crímenes porque involucran a su propia hija. Y así, en este punto, ella de hecho logra que una de las víctimas sea encarcelada con cargos falsos para mantener a su hija en buena posición ante el público. Quiero decir, es algo absolutamente impactante, confuso y perturbador, y estos cargos son realmente horribles. Estos crímenes son indescriptiblemente oscuros. Pero eventualmente, la ley alcanzaría al marqués y fue arrestado en 1777, luego liberado, y finalmente arrestado de nuevo en 1801, pero esta vez sería la última vez. Así que lo arrestan esa última vez durante el gobierno de Napoleón. Es arrestado por blasfemia, se me olvida el término correcto, cargos de indecencia por publicar materiales pornográficos. Pero incluso mientras estaba encarcelado en un manicomio hacia el final de su vida, el marqués de Sade supuestamente no podía controlarse. Intentó seducir a menores que estaban encarcelados con él, organizaba representaciones sexualmente explícitas con otros internos e incluso inició una relación con la hija adolescente de un empleado en el manicomio donde estaba encarcelado. Finalmente, murió ahí en ese manicomio el 2 de diciembre de 1814 de lo que afirmaron que fue una fiebre gangrenosa postrante. A lo largo de su vida, el marqués de Sade pasó aproximadamente 27 años encarcelado en prisiones, fortalezas y manicomios, incluyendo la Bastilla y el manicomio de Charenton, donde murió. Pero durante estos encierros, escribió, ya que era un autor y poeta prolífico, y fue durante estos periodos cuando estuvo encarcelado, cuando creó obras como Los 120 días de Sodoma Justine y Juliette, que contenían descripciones gráficas de tortura, abuso infantil, mutilación, necrofilia, asesinato y degradación ritualizada. Su ficción a menudo reflejaba temas presentes en las acusaciones en su contra: dominación absoluta, violencia erotizada, desprecio por la religión y la búsqueda del placer sin restricciones morales. Y esto nos lleva al nacimiento de Sade. El marqués de Sade escribió su infame obra Los 120 días de Sodoma en 1785 mientras estaba encarcelado en la notoria prisión francesa, la Bastilla, donde había sido confinado por órdenes de la monarquía francesa. En ese momento, el marqués estaba detenido principalmente debido a los repetidos escándalos sexuales y acusaciones criminales que lo habían perseguido durante toda la década de 1770. Trabajando en secreto dentro de su celda, escribió el manuscrito en docenas de hojas estrechas de papel que pegó una tras otra, formando un largo rollo continuo que medía aproximadamente 12 metros, o alrededor de 39 pies de largo. Usó una letra extremadamente pequeña para que el documento pudiera ocultarse más fácilmente de los guardias y funcionarios de la prisión, y según los relatos que han sobrevivido, el marqués trabajaba obsesivamente en el texto por las noches, temiendo a menudo que el manuscrito fuera descubierto y confiscado durante los registros de su celda. La novela en sí nunca fue terminada, pero se convirtió en una de las obras más infames de la historia literaria debido a sus descripciones gráficas de la tortura, la violencia, la humillación y el asesinato cometidos por 4 libertinos adinerados o élites francesas contra víctimas encarceladas. En julio de 1789, solo unos días antes del asalto a la Bastilla durante la Revolución Francesa, las autoridades trasladaron abruptamente al marqués de Sade a otra prisión, creyendo que había perdido el manuscrito de manera permanente durante el caos que rodeó la caída de la prisión. El marqués supuestamente lloró por lo que llamó la destrucción de la obra de su vida. En realidad, el rollo sobrevivió y fue recuperado de la Bastilla después de la Revolución. Más tarde pasó por colecciones privadas durante más de un siglo antes de ser finalmente publicado a principios del siglo XX, mucho después de la muerte de Sade en 1814, así que el marqués de Sade nunca llegó a ver la publicación de 120 días de Sodoma y no tenía idea del impacto que tendría años después de su muerte. Esta es una idea a la que volveremos más adelante en este episodio, pero ahora tenemos que hablar sobre el libro en sí.
Déjame advertirte, no podrás dejar de escuchar algunas de las cosas que estoy a punto de contarte. Decir que el libro 120 días de Sodoma es perturbador es como decir que estás experimentando una llovizna ligera cuando en realidad estás en medio de un huracán. Esto no solo tiene que ser lo más perturbador que he intentado leer, sino que realmente es una de las obras más perturbadoras que se hayan publicado. El libro sigue a 4 libertinos ricos y políticamente poderosos, miembros de la élite francesa, un duque, un obispo, un juez y un financiero, quienes se retiran a un castillo aislado con un grupo de adolescentes y sirvientes secuestrados. Durante el transcurso de 4 meses, los hombres someten sistemáticamente a sus cautivos a actos cada vez más extremos de tortura sexual, humillación y asesinato, mientras escuchan a narradores ancianos relatar experiencias cada vez más depravadas destinadas a inspirar aún más crueldad. Estructurado en torno a una progresión de pasiones, como él las llama, o deseos corruptos, el libro se vuelve más violento y caótico a medida que avanza, retratando finalmente el poder absoluto despojado de moralidad, empatía, religión y cualquier restricción humana. Y este libro describe gráficamente el abuso infantil. Y cuando digo gráficamente, realmente me refiero a gráficamente. Es tan increíblemente perturbador que literalmente no pude encontrar las palabras para describirlo. Voy a leerte solo unos cuantos pasajes muy cortos del libro que describen algunos de los actos o pasiones realizados por estos 4 hombres, usando las palabras originales del Marqués de Sade. Se recomienda mucha discreción al espectador y oyente aquí porque, sí, esto es realmente algo horrible. Estos son como los pasajes más suaves que pude encontrar. Este libro es solo línea tras línea tras línea tras línea de los conceptos e ideas más horribles que hayas leído en tu vida. No hay descanso. Hay partes del libro donde no hay narrativa y solo es una descripción de estos actos, uno tras otro, como en forma de lista de viñetas. Así que todo esto es, palabra por palabra, el texto original del Marqués de Sade de los 120 días. Cito: él coloca a una mujer casada sobre una cama mientras la hija de esa mujer, suspendida arriba, se la presenta para que la lama. Al instante siguiente, invierte el orden y la hija besa a la madre. Cuando termina de lamer a la hija, la tiene a ella. Luego besa a la madre y la tiene a ella. Otro pasaje. El libertino requiere una docena de mujeres, 6 jóvenes, 6 mayores, y si es posible, 6 de ellas deben ser madres y las otras 6 sus hijas. Él extrae de ellas y de sus bocas cuando aplica sus labios a donde quiere orina copiosa. Cuando es en la boca, mucha saliva, cuando es en el ano, abundantes flatulencias. Otro pasaje tiene a una chica en la boca, pero no se la come. Y mientras la primera chica está en acción, una segunda le chupa y mientras eyacula, él defeca en la mano de la chica que lo está succionando. Las chicas intercambian lugares. Otro pasaje, él se coloca en una bañera. 30 mujeres se acercan una tras otra y entran hasta que está llena. Él eyacula mientras chapotea en todo eso. Otro pasaje, ve a 12 chicas cada mañana y se traga su docena. Las ve a todas al mismo tiempo. Otro pasaje, desea que un padre se coma a sus hijos, luego él se come a los padres. Está entre 6 chicas. Una lo pincha con una aguja, la segunda lo pellizca con unas pinzas, la tercera lo quema, la cuarta lo muerde, la quinta lo araña, la sexta lo flagela. Todo eso en todo su cuerpo indiscriminadamente. Eyacula en medio de esta actividad. Otro pasaje. Él unta a una chica desnuda con miel, luego la ata a una columna y suelta sobre ella un enjambre de moscas grandes. Otro pasaje. Él unta un pegamento fuerte en el borde de un asiento de baño y envía a la chica para que se siente directamente. Su piel queda atrapada. Mientras tanto, desde el otro lado, se introduce un pequeño brasero de carbón debajo de ella. Quemada, ella salta, dejando un círculo casi perfecto de piel detrás de sí. Siguiente pasaje. Él está con una oveja mientras un perro le lame. En otro pasaje, le traen a una mujer de hermoso cabello diciendo que simplemente desea examinar su cabello, pero él lo corta de manera muy traicionera y eyacula al verla derretirse en lágrimas y lamentar su desgracia, ante lo cual él se ríe desmesuradamente. Siguiente pasaje. Otro individuo requiere 2 cadáveres, los de un niño y una niña, y él el cuerpo muerto del joven mientras besa las nalgas de la niña y mete su lengua en su... Está bien, ya terminé. Y estos son algunos de los fragmentos más suaves del libro que elegí leerles solo para darles una idea de lo gráfico y perturbador que es este trabajo. Esto ni siquiera es lo que viene hacia el final, me refiero a las descripciones. Recuerdo haber leído algo de esto hace años y simplemente sentirme enfermo del estómago. No podía creer que esto fuera un libro real.
Quiero decir, exagerando un poco, esas son las partes suaves de lo que él describe. Ni siquiera te leí las cosas absolutamente repugnantes que hablan sobre niños y asesinatos y torturas gráficas. Y quiero decir, es simplemente una locura. Es un libro completamente loco. Quiero decir, es una obra histórica, pero es solo una descripción tras otra de las cosas más horribles y perturbadoras que hayas leído en tu vida. Y de verdad lamento que hayan tenido que escuchar eso, pero tienen que entender esto. El Marqués de Sade es un miembro de la élite de la sociedad que era conocido por estar involucrado en este tipo de cosas, escribiendo todo esto mientras estaba encarcelado por cometer crímenes similares. Entonces, partes de su libro eran una especie de confesión. Algunas de estas cosas realmente sucedieron frente al Marqués de Sade. ¿Eran cosas que le gustaban a la élite de aquella época y que él conocía? ¿O todo esto es simplemente pura ficción, los desvaríos de una mente extremadamente perturbada? Bueno, hasta el día de hoy, los estudiosos siguen debatiendo dónde termina la realidad y dónde comienza el mito en la vida del Marqués de Sade, ya que tanto sus enemigos como sus admiradores posteriores a veces exageraron elementos de su historia. Aún así, los historiadores están de acuerdo en general en que él incurrió en conductas realmente abusivas y violentas que sorprendieron incluso a muchas personas dentro de la cultura libertina y muy liberal de la Francia del siglo XVIII, y su legado sigue siendo especialmente perturbador porque sus acusaciones criminales y sus escritos de ficción se volvieron casi inseparables, convirtiéndolo en un símbolo duradero del exceso aristocrático, la crueldad y el sadismo sexual. Ahora, también hay que saber que el Marqués de Sade es en realidad de donde obtenemos la palabra sadismo. La definición de sadismo es obtener placer, disfrute o gratificación al infligir dolor físico o psicológico, sufrimiento o humillación a otros. Esto demuestra lo notorio e influyente que fue el Marqués de Sade y las historias de su vida en la cultura mundial de la época. Literalmente se creó toda una palabra para describir sus inclinaciones y acciones horribles. Ahora, después de la muerte de Sade, su recuerdo comenzó a desvanecerse. Se convirtió en una de las figuras más notorias de la historia francesa, pero de repente fue casi olvidado. Es decir, hasta la década de los 70, cuando ese mismo libro, 120 días de Sodoma, fue adaptado a una película por un cineasta italiano relativamente conocido en ese momento llamado Pier Paolo Pasolini. Estrenada en 1975, Salò o Los 120 días de Sodoma, conocida en italiano como Salò o Le 120 giornate di Sodoma, y a veces comercializada en versiones en inglés como Los 120 días de Sodoma de Pasolini, fue dirigida y coescrita por Pier Paolo Pasolini. La película sirvió como una reinterpretación de Los 120 días de Sodoma, esa infame obra escrita en 1785 por el Marqués de Sade y publicada por primera vez en 1904. Sin embargo, en lugar de mantener el escenario original, Pasolini trasladó la narrativa a la Italia controlada por los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. La película terminó siendo el último largometraje completado por el director, llegando a los cines solo unas semanas después de su brutal y no resuelto asesinato. La historia de la película se desarrolla dentro de la República Fascista de Salò entre 1943 y 1945, centrándose en 4 influyentes élites italianas: un duque, un obispo, un magistrado y un presidente que ejercen autoridad absoluta y se entregan a una crueldad extrema. Juntos, secuestran a 18 jóvenes y los mantienen prisioneros durante meses dentro de una villa aislada, donde los cautivos son sometidos a un abuso físico creciente, degradación psicológica, violencia, tortura y asesinato. Pero debajo de sus imágenes impactantes, la película examina una variedad de temas, incluyendo el autoritarismo, el fascismo, el capitalismo, la corrupción, la cultura de consumo, el nihilismo, la moralidad, el sadismo, la sexualidad y el abuso del poder institucional. Estructuralmente, la narrativa está dividida en 4 capítulos, modelados según la Divina Comedia: el Anteinfierno, el Círculo de las Manías, el Círculo de y finalmente el Círculo de la Sangre. Pasolini también incorporó referencias a obras como Sobre la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche, Los cantos de Ezra Pound y En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. La película debutó en el Festival de Cine de París el 23 de noviembre de 1975. Aunque se proyectó brevemente en cines italianos, las autoridades prohibieron la película en enero de 1976. El público estadounidense no vería la película hasta el 3 de octubre de 1977, más de un año después. Debido a sus representaciones gráficas de violencia, tortura, abuso y asesinato, la película generó de inmediato una intensa controversia y hasta el día de hoy sigue estando completamente prohibida o restringida en varios países. Hasta el día de hoy hay muchos países donde ver esta película o poseerla es ilegal.
Debido a su combinación de comentario político, alegoría histórica, horror psicológico y sexualidad explícita, la película ha inspirado décadas de debate académico y crítico. Algunos críticos e historiadores del cine consideran la película como una condena artística sin concesiones al fascismo y al poder autoritario, mientras que otros la han condenado por ser explotadora y absolutamente insoportable. En 2006, la Asociación de Críticos de Cine de Chicago clasificó Salo como la 65ª película más aterradora jamás hecha. La narrativa en sí está organizada en esas 4 secciones tituladas Inspiradas por el descenso de Dante al infierno, y desafortunadamente para ustedes vamos a repasarlas antes de entrar en esto. Comenzamos con el Anteinfierno. Ambientada en 1944 dentro de la República de Salo respaldada por los nazis, el capítulo inicial presenta a los 4 libertinos gobernantes, el duque, el obispo, el magistrado y el presidente. Como parte de su acuerdo ritualista, acordaron intercambiar a sus hijas en matrimonio. Luego reclutan a varios jóvenes colaboradores, incluyendo a los guardias adolescentes llamados Bruno, Fabrizio, Claudio y Ezio, junto con un grupo de sementales fascistas elegidos específicamente por su atractivo físico y atributos sexuales. Trabajando junto a la policía secreta fascista, conocida como la Ovra, estos colaboradores secuestran a 18 adolescentes, 9 chicos y 9 chicas, y los transportan a una finca aislada cerca de Marsaboto. Un intento de escape termina de inmediato cuando una víctima que huye es baleada y asesinada, y cabe mencionar que esa finca es donde comenzamos este video. Verán, mientras repasamos estas escenas de esa película, filmadas frente a la finca, y ahora entienden por qué hay una atmósfera tan inquietante en ese lugar. El capítulo 2 es el Círculo de las Manías. Dentro de la villa, 4 prostitutas envejecidas actúan como cómplices y narradoras, ayudando a orquestar espectáculos cada vez más degradantes para el entretenimiento de los libertinos. Los prisioneros son humillados y torturados de maneras cada vez más extremas durante el transcurso de su cautiverio. Durante una secuencia de desayuno, por ejemplo, las hijas del gobernante, sus propias hijas, sirven la comida mientras están desnudas. Frente a los fascistas y guardias reunidos, uno de los jóvenes, llamado Efesio, golpea a una chica llamada Liana, la hija mayor del duque, mientras los demás observan y se burlan de su sufrimiento. Solo Ezio parece estar perturbado por lo que está sucediendo. El presidente entonces ordena a Efesio realizar otro acto sexual mientras el duque canta Sul Ponte di Piave. Más tarde, el cadáver de una víctima que previamente intentó escapar es exhibido públicamente como advertencia. En otro lugar, 2 prisioneros, Sergio y Renata, son obligados a un falso matrimonio después de que algunos de los gobernantes, Guido y señora Vicari, los fuerzan a una humillación sexual. Mientras la pareja intenta tener relaciones sexuales frente a los demás, el presidente y el duque intervienen violentamente, separándolos, mientras que el magistrado también participa en el encuentro. En otra ocasión, los cautivos son desnudados y se les ordena comportarse como perros. Cuando uno de los prisioneros, Lamberto, se niega a obedecer, el magistrado lo golpea con un látigo, mientras que Susana, la hija del presidente, es obligada a consumir polenta llena de clavos oxidados. Luego pasamos al Círculo de la Mierda. En la tercera sección, la señora Maggie relata historias de su infancia, incluyendo su obsesión con la coprofagia o el consumo de heces humanas y el asesinato de su propia madre durante una discusión relacionada con la prostitución. Renata, una de las víctimas, se siente abrumada emocionalmente al escuchar, recordando la muerte de su propia madre. Al oír su llanto, el duque se excita y ordena a los guardias y colaboradores que la desnuden. Renata suplica por la muerte, pero en su lugar, el duque la obliga a comer su excremento con una cuchara. Más tarde, durante una grotesca celebración de boda organizada para el magistrado y Sergio, a los prisioneros se les sirve un banquete compuesto enteramente de heces humanas, que los libertinos y sus cómplices consumen casualmente. Les gusta comer este excremento. En otra escena, Franco, otra víctima, es seleccionado durante un concurso para determinar cuál cautivo posee los glúteos más bellos. Aunque al principio se le promete una ejecución inmediata, el obispo decide perdonarlo temporalmente para que pueda sufrir una muerte más agonizante después. Y finalmente, el Círculo de Sangre. El capítulo final de la película comienza con una ceremonia blasfema que se asemeja a una misa negra durante la cual los libertinos y sus verdugos masculinos participan en un grotesco ritual de bodas travestidos. Más tarde, el obispo inspecciona las habitaciones de los prisioneros, lo que provoca traiciones entre los cautivos y las víctimas. Claudio delata a otra víctima, Graziella, por esconder una fotografía, mientras que Graziella revela una relación secreta entre otras víctimas. Mientras tanto, Umberto reemplaza a Ezio después de que Ezio es ejecutado por acosar
acostarse con una sirvienta negra y revelar sus creencias comunistas. Luego, los cautivos sobrevivientes son reunidos para que los libertinos decidan quién morirá. Graciela obtiene misericordia temporal debido a su traición y una víctima llamada Rino es perdonada por su lealtad sumisa al duque. Las víctimas seleccionadas para el castigo reciben cintas azules que las marcan para la ejecución, mientras que a las demás se les dice que pueden regresar a casa si continúan cooperando. Afuera de la villa, los condenados son sometidos a actos horribles de tortura y asesinato, incluyendo marcar con hierro caliente, ahorcamiento, quemaduras, desollamiento, mutilación y la extracción de lenguas y ojos, todo mientras los 4 libertinos observan con binoculares desde dentro de la propiedad. Incapaz de soportar las atrocidades, la pianista del evento se lanza por una ventana y muere. Mientras continúa la brutalidad, las víctimas Bruno y Claudio bailan brevemente juntos un vals. Durante ese momento, Claudio le pregunta a Bruno el nombre de la novia que lo espera en casa y Bruno responde en voz baja, Margarita. Así que eso es Saló, una de las películas más perturbadoras jamás hechas. Hay mucho más que sucede en la película que realmente no puedo describir aquí y obviamente no puedo mostrarlo. Y he visto la película, la vi hace años, y quiero decir que no te recomiendo que la veas. De verdad, es sumamente perturbadora. Pero todo esto se vuelve aún más perturbador cuando te enteras de lo que le pasó al director de la película. Ahora, volvamos al principio. ¿Recuerdas cómo el Marqués de Sade murió antes de que los 120 días de Sodoma pudiera ser publicada? Pues, de manera inquietante, el mismo destino eventualmente le ocurrió al director de la película, Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini fue un poeta, escritor, director de cine, actor y dramaturgo italiano, y es considerado una de las figuras más influyentes de la cultura italiana en el siglo XX. Él estuvo involucrado en el mundo de la política en Italia, fue un defensor abierto y causó mucha controversia a lo largo de su vida dentro de la aristocracia italiana y la clase de multimillonarios. Y muchos creen que esto finalmente lo llevó a la muerte. Pasolini fue brutalmente asesinado el 2 de noviembre de 1975 en una playa de Ostia, a las afueras de Roma, Italia. Su cuerpo mostraba signos de violencia extrema. Había sido severamente golpeado, atropellado varias veces con su propio auto y sufrió numerosos huesos rotos y testículos aplastados. Una autopsia también encontró evidencia de que partes de su cuerpo habían sido parcialmente quemadas con gasolina después de su muerte. Había sido un asesinato extremadamente personal, o al menos eso parecía, y el asesino o los asesinos actuaron con verdadera malicia. Ahora, las autoridades inicialmente arrestaron a Giuseppe Pino Pelosi, de 17 años después de que lo atraparon conduciendo el auto de Pasolini, y Pelosi luego confesó el asesinato y recibió, lo cual es una locura, una sentencia de 9 años de prisión. Sin embargo, décadas después, Pelosi se retractó de su confesión, alegando que lo habían amenazado para que asumiera la culpa y afirmando que en realidad varios otros hombres eran responsables del asesinato. Con el paso de los años, el caso se vio rodeado de teorías de conspiración y acusaciones de la participación del crimen organizado. Una teoría importante sugería que el asesinato podría haber estado relacionado con rollos de película robados de la controvertida película Salò de Pasolini, con afirmaciones de que Pasolini había organizado una reunión para recuperar el material robado poco antes de su muerte. Y esa es una de las teorías más discutidas en torno al asesinato de Pasolini, estos rollos de película desaparecidos. Según el testimonio proporcionado más tarde por el amigo y colaborador de toda la vida de Pasolini, Sergio Sitti, se informó que partes de la película habían sido robadas durante la postproducción en 1975. Sitti afirmó que Pasolini le había dicho que había sido contactado por personas relacionadas con el robo y que se habían hecho arreglos para que pudiera recuperar los rollos desaparecidos. Se dice que esta supuesta reunión ocurrió la noche del 1 al 2 de noviembre de 1975, la misma noche en que Pasolini fue asesinado en la playa de Ostia. La teoría cobró nueva atención décadas después porque podría explicar por qué Pier Paolo Pasolini pudo haber viajado voluntariamente a la playa de Ostia a altas horas de la noche y por qué pudieron haber estado involucrados varios atacantes. Sitti afirmó que Pasolini creía que estaba negociando la devolución de material robado y no que estaba caminando hacia una emboscada violenta. Pruebas adicionales descubiertas durante investigaciones privadas posteriores parecían respaldar la posibilidad de que hubiera más de un agresor, incluyendo testigos presenciales, relatos que afirman que se vieron a varios hombres en la escena y hay inconsistencias forenses con la versión original de un solo asesino. Algunos investigadores y periodistas especularon que el robo podría haber estado relacionado con grupos criminales organizados involucrados en el tráfico de películas en el mercado negro o la extorsión, aunque nunca se estableció una prueba definitiva. Sin embargo, es interesante. Si los rollos robados realmente fueron robados y los ladrones querían reunirse, presumiblemente para obtener dinero de Pasolini, ¿por qué lo matarían después?
Parece que él viajó a la playa esa noche oscura con la intención de recuperar esas piezas faltantes de la película. Sin embargo, en lugar de eso, terminó siendo brutalmente asesinado. Así que eso no tiene mucho sentido para mí. Parece que desde el principio, los ladrones no tenían el dinero en mente, tenían el asesinato en mente. Ahora, cabe señalar que ningún tribunal jamás probó de manera concluyente que los rollos de película robados causaran directamente su asesinato. Algunos académicos e investigadores argumentan que la verdadera historia del robo pudo haber sido solo un componente de una trampa más grande, mientras que otros creen que pudo haberse usado para atraer a Pasolini a un lugar aislado donde los atacantes lo estaban esperando. La Fiscalía de Roma reabrió aspectos del caso en la década de 2000 después de que su antiguo sospechoso, Pelosi, se retractara de su confesión y afirmara que varios hombres habían cometido el asesinato. Pero los magistrados finalmente concluyeron que no había pruebas suficientes para resolver formalmente el caso. Como resultado, la teoría de los rollos robados sigue siendo una de varias explicaciones no resueltas relacionadas con la muerte de Pasolini en lugar de un motivo oficialmente confirmado. Es otro misterio dentro de un misterio, sin embargo, cuando se trata de esos rollos de película robados. Algunas fuentes afirman que la mayoría fueron recuperados. Otras fuentes afirman que los rollos desaparecieron por completo. Y si realmente desaparecieron y nunca se volvieron a ver, ¿qué había en esos rollos? ¿Mostraban cosas que alguien absolutamente no quería que el público viera en su país de origen? ¿Había expuesto Pasolini algo en la película que terminó costándole la vida? Bueno, una teoría de larga data sobre el asesinato de Pasolini es que pudo haber sido blanco y brutalmente asesinado debido a los temas políticos, la crítica social y las representaciones gráficas de eventos secretos de la élite que mostró en Salò. Recuerda que, en la película, hombres ricos y políticamente poderosos, incluyendo al presidente del país y otros políticos de alto perfil, encarcelaban, torturaban y asesinaban a jóvenes menores de edad, mientras operaban completamente por encima de la ley. Muchos críticos interpretaron la película no simplemente como cine de impacto, sino como una metáfora del autoritarismo, la corrupción de la élite, el consumismo y el abuso de poder por parte de las clases dominantes. Otros, que han estudiado los mundos de la organización durante años, creían que lo que se mostraba en pantalla en la película era en realidad lo que realmente estaba sucediendo en secreto en todo el mundo, en eventos organizados por la élite de la sociedad. El propio Pasolini era abiertamente político y atacaba frecuentemente a las instituciones poderosas en Italia, incluyendo al gobierno, la Iglesia Católica, el capitalismo, el fascismo y lo que él consideraba como la decadencia moral entre las élites. En los años previos a su muerte también había comenzado a escribir artículos de investigación y políticos cada vez más controvertidos, acusando a empresarios influyentes, políticos, redes secretas y grupos vinculados a la inteligencia de corrupción y violencia en Italia. Un proyecto inconcluso, que más tarde se publicó como Petrogeo, supuestamente contenía material relacionado con conspiraciones políticas, estructuras de poder económico y figuras vinculadas al establecimiento corporativo y político de Italia. Por esta razón, algunos simpatizantes e investigadores posteriormente teorizaron que el asesinato de Paolo Pasolini pudo haber tenido una motivación política en lugar de ser simplemente un encuentro sexual aleatorio que terminó en violencia. Esa fue una de las teorías originales que tenían, que se había encontrado con alguien para tener un encuentro y que esa persona terminó matándolo violentamente. Puede que lo hayan silenciado por revelar demasiado. También pudo haber sido asesinado en un intento de evitar que la película Salò fuera estrenada. Quizá los asesinos pensaron que si el director era asesinado, guardarían la película por un tiempo o impedirían su estreno general. Sin embargo, esto no sucedió. Y el asesinato de Pasolini, de alguna manera, impulsó la venta de boletos para la película y despertó el interés de la gente por ver la cinta por la que supuestamente un director había muerto. Hoy en día, es una parte conocida y aceptada del caso que los testimonios de testigos y pruebas adicionales después señalaron la posible participación de varios atacantes en lugar de un solo asesino. Otras especulaciones a lo largo de los años han vinculado el asesinato de Pasolini con la secreta logia masónica Propaganda Due o P2, el extremismo de ultraderecha y el grupo criminal Banda de la Magliana. Sin embargo, después de más de 50 años y a pesar de investigaciones renovadas e intentos de reabrir el caso usando pruebas de ADN, el asesinato de Pasolini oficialmente, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Lo que sea que haya sucedido en esa playa oscura en esa fría noche de invierno de 1975 permanece perdido en el tiempo, un misterio cinematográfico sin resolución. Sin embargo, ahí es donde nosotros intervenimos. Queríamos ver si había alguna energía persistente en el área y queríamos saber si había algún espíritu o energía que existiera en esa playa que pudiera responder algunas de las preguntas candentes que teníamos sobre la película, el asesinato de Pasolini y la película Salò en sí misma.
Ahora tenía muchas teorías aquí y muchos pensamientos sobre este lugar. Inicialmente quería investigar el lugar donde filmaron Saló para ver si una película de terror o una película tan perturbadora que le ha dado pesadillas y pensamientos horribles a tanta gente. Si el hecho de que eso se haya filmado en un lugar puede influir en una presencia o energía porque la gente ve ese lugar en la película y siente algo en particular. Me pregunto si esa energía puede viajar a ese lugar. Es un concepto muy metafísico, pero debo decir que se puede ver al principio de esta película. Esa zona es muy espeluznante. Es una casa muy inquietante. Está abandonada. Seguíamos escuchando ruidos ahí dentro. Me hubiera encantado investigar eso, pero desafortunadamente cuando llegamos pensamos que estaría abierto. Estaba cerrado. Y en esta película nos estamos enfocando en mi segunda idea, ir al área donde Pasolini desafortunadamente perdió la vida hace más de 50 años y ver si hay alguna energía, algún espíritu, alguien que haya estado presente cuando eso sucedió que pueda ampliar esta idea y darnos algún tipo de pista o evidencia. Ahora, hemos hecho muchas investigaciones como esta en el pasado y quiero ser muy claro porque ya lo he dejado claro antes y algunas personas no han recibido el mensaje. Cuando estamos aquí reuniendo esta evidencia o realizando estas investigaciones, esto no debe tratarse como evidencia concreta que sea 100% legítima que pruebe o refute algo. No entiendo lo paranormal. He estado haciendo esto durante 11 años. No estoy más cerca de una respuesta que cuando empecé. Así que, en cuanto a esto es solo un experimento para nosotros porque queremos respuestas aquí. Quiero un cierre para esta historia. Pasolini merece que esto se esclarezca. Y parece que en este punto, este es uno de esos casos que casi ha caído en el olvido, a menos que hables de 120 días o de las películas que creó Pasolini. Así que por favor vean esto con una mente abierta, pero también recuerden que no estamos interpretando esto como una respuesta directa de Pierpaolo Pasolini. No creo que de eso se trate esto, y nunca he pensado eso sobre ninguna de las investigaciones que hemos hecho. Y esto es simplemente un experimento y una investigación de personas que realmente se preocupan por este caso. Así que ahora estamos en Roma, en un lugar que obviamente es increíblemente importante para la producción de Salò, los estudios Cinecittà, o como se dice, estudios Cinecittà. Así que gran parte de la producción de Salò se hizo aquí, en este estudio de cine. De hecho, es realmente interesante. Este es el estudio de cine más grande de toda Europa. Sí, lo es. Muchos clásicos del cine italiano de los años 50, 60 y 70 se filmaron aquí en Cinecittà. Entonces todo este lugar es, por ejemplo, los italianos solían copiar películas americanas muy populares y hacer su propio género. Por ejemplo, si había una película exitosa sobre exorcismos como El Exorcista, ellos intentaban hacer sus propias copias del Exorcista, películas de muy bajo presupuesto, etc. Por supuesto, ese tipo de películas no se hacían en Cinecittà, pero Cinecittà era una meca importante, si podemos llamarla así, del cine europeo. Muchos grandes actores fueron ahí, como Klaus Kinski. Hubo muchos actores estadounidenses que de hecho fueron a este lugar. Muchas películas interesantes se produjeron aquí, como Pandillas de Nueva York hasta La Pasión de Cristo. Parte de eso se filmó aquí. Pero cuando se trata de Pasolini y Salò, mucha gente que ve esa película podría pensar que se filmó completamente en estas viejas mansiones y estructuras opulentas, pero en realidad una gran parte o una porción significativa de la película se hizo aquí. Lo cual, no sé, ese es todo el debate, creo, realmente, o la pregunta sobre lo que estamos investigando con esta investigación. Sé que están actuando, pero tuvo que haber una forma de trauma para los actores y actrices, incluso al experimentar asesinatos simulados. Hay muchísima desnudez en la película y son cosas realmente perturbadoras. Incluso hay escenas de personas que se supone son adolescentes comiendo excremento y cosas así. Quiero decir, todo eso me imagino que tuvo que ser traumático para ellos. ¿Y esa energía deja una marca en un edificio o en un lugar? Me pregunto si la gente sabe en qué foro de grabación filmaron Salò, si eso es algo conocido. La cosa es que los 70 fueron una época de libertad artística, así que era un tiempo en el que la gente quería ser artista. Y Pasolini se inclinaba hacia la izquierda. Así que era realmente político, era un artista político.
Y él veía sus películas como un manifiesto político, si se puede usar esa palabra, bajo el pretexto de hacer arte. En ese tiempo, personas como Pasolini podían salirse con la suya haciendo que los actores se desnudaran para su película. Y no sorprendía a los productores ni sorprendía a los medios en ese tiempo porque se consideraba arte. Obviamente, cuando visitemos el lugar donde fue asesinado esta noche, vamos a estar investigando. La idea de que tal vez algunas personas por encima de él en el poder, la clase dominante, el gobierno, pensaron que lo que él mostraba les tocaba demasiado de cerca, fue como un despertar o exponer lo que estos miembros de la élite de estas sociedades hacen, sí. Lo cual es una gran teoría entre, como dijimos antes, la teoría de la mafia sobre por qué lo mataron, un robo al azar o que fue silenciado. Y justo aquí están los estudios Cinecittà. Y justo aquí hay un edificio del gobierno del Departamento del Interior, como un edificio gubernamental enorme, justo enfrente de donde estaban filmando esta película que pudo haber causado su muerte. Es algo interesante, ¿no? Es interesante. Política, cine. Esto era una fábrica de sueños. Esa es la palabra que usaban, fábrica de sueños. Pero el mundo real, ya sabes, a veces te da un golpe en la cara. Eso fue lo que le pasó a Pasolini, supongo. Era un soñador, pero quizás soñaba demasiado en voz alta. Lamentablemente vinimos hasta aquí, está a 30 minutos de nuestro Airbnb. Queríamos entrar al museo para ver los artefactos del cine italiano, pero cierran los martes. Y por supuesto, ¿qué día es hoy? Martes. Es martes. Así que un consejo cuando vayas a Italia. Siempre revisa los horarios de apertura. Así es como aprovechas el día. Entiendo eso. Hubiera sido un buen consejo hace 2 horas. ¿Es este un pasadizo subterráneo? Sí. Sí. Vaya, yo solo iba a cruzar corriendo la calle. Debo decir que es realmente interesante hacer un video sobre Salo, porque es casi como si sintieras que estás haciendo un documental sobre una especie de película maldita o de material perdido. Porque Salo es una película tan notoria que simplemente tiene como un alma malvada y una naturaleza perturbadora y retorcida. Así que seguirle el rastro es algo extraño. Casi sientes que estás visitando estos lugares que fueron tocados por este mal artístico, casi inexplicable, algo mítico, una especie de negatividad o energía negativa que solo una película como Salò realmente lleva consigo. Por su estigma, por el efecto que tuvo en las personas que la vieron, los cargos criminales que se presentaron contra los productores. Y hasta el día de hoy, el hecho de que todavía esté clasificada como una de las películas más perturbadoras jamás hechas, está en todas las listas. Se siente como una especie de leyenda urbana. Así que, cuando se trata de la historia de Pier Paolo Pasolini y la historia de Salò, lo que la gente debe recordar es que en realidad él ni siquiera vivió lo suficiente para ver lo que terminó pasando con la película. Fue brutalmente asesinado justo aquí, en esta misma zona que ahora es el Parque Pier Paolo Pasolini. Así que la noche en que fue asesinado, él había recogido a alguien, había estado buscando un amante masculino. Y aparentemente lo que terminó sucediendo, según testificó después este amante, es que 3 hombres con acentos marcados del sur de Italia se acercaron a ellos en el vehículo y los sacaron del auto. Golpearon a Pier sin piedad con algún tipo de instrumento de madera. Lo atropellaron con su auto y luego prendieron fuego a su cuerpo justo aquí, en este mismo lugar. Ahora, como ya hemos hablado en el documental, es muy interesante que Salò fuera una película tan poderosa políticamente que algunas personas, ya sabes, la han interpretado como una exposición de algunos de estos rituales. Quiero decir, escuchas historias de sobrevivientes de violencia y es como Regina Louf con el escándalo de Dutroux, que suenan inquietantemente similares a lo que se mostró en pantalla en la película Salò.
Y curiosamente, justo estábamos hablando con Nico para, creo, un video diferente. Puedo poner el clip aquí, pero estábamos hablando de esto hace como 10 minutos, o más bien hace como una hora a estas alturas, pero justo antes de venir aquí a grabar esto sobre Gilles de Rais. ¿Gilles de Rais? Gilles de Rais. Gilles de Rais, un noble francés que terminó contactando a un alquimista, entró en contacto con un demonio y básicamente le dijeron lo siguiente: necesitamos la sangre de niños para llevar a cabo estos procedimientos alquímicos y mágicos. Así que terminó siendo uno de los primeros asesinos seriales y asesinos de niños. Algunas personas, algunos de los informes de la época dicen que mató a más de 140 niños. Esto fue hace siglos, pero esa era en realidad la película en la que supuestamente estaba trabajando Pasolini. Él estaba planeando una trilogía de la muerte. Iba a hacer Saló, esta película sobre Gilles de Rais y luego otra película. Pero antes de que pudiera completar eso, obviamente fue asesinado. Así que eso le añade otro nivel de rareza. Porque si estás hablando de que él expone cosas y rituales, hicimos todo un video sobre la extracción de sangre el año pasado. Y por eso es como, simplemente es muy raro que lo mataran antes de que pudiera avanzar en... Con cualquiera de esas cosas. Y la energía que se siente en ese parque definitivamente es inquietante. Escuchas pájaros, escuchas mucha vida, pero al mismo tiempo es una locura que en una escena de asesinato hayan hecho un parque. Normalmente, ya sabes, en escenas de asesinato hay una placa, solo una placa como vimos en otro video con el monstruo de Florencia, donde hay un memorial para la víctima, pero un parque entero para una sola víctima de asesinato. Eso es algo que no había visto antes. Eso es algo muy específico, muy único y también muy interesante. Y acabo de notar que tenemos una placa aquí a la derecha y creo que son frases de sus películas, si entiendo bien. Así que esta es una película llamada Il canto pianto de la Scavatrice de 1956. Y probablemente ahí veo otras placas, tal vez podamos echar un vistazo alrededor. ¿Qué es esto? Esto es solo una placa que dice que este es el Parque Pier Paolo Pasolini. Así que te dice cómo moverte realmente en ese parque, sigue el camino. ¿Deberíamos mirar? Sí. Ojalá pudiera leer italiano. Llegué al mundo en la época de la analogía, operando este campo del aprendiz. Y después de eso, la resistencia. Y responderé con las armas de la poesía. Restauro la lógica y fui un poeta civil. No sé cómo interpretar esto. Bueno, es interesante porque eso es lo que él estaba haciendo. Y hubo un robo en su casa unos días después de que lo mataron y algunos de sus manuscritos desaparecieron. Así que eso es parte del supuesto encubrimiento en la que la gente también cree que él también escribía artículos periodísticos y estaba planeando en un manuscrito del que se habló exponer algo sobre un accidente de avión que ocurrió y sobre esta enorme compañía petrolera que involucraba a la CIA y ¡wow! Sí, él estaba planeando todo esto y desapareció de su estudio. Este es el tiempo del psicópata. Goik. No sé qué significa esto. Puedo escribir, solo escribir, aprovechando muy rápido sobre música o cine, por exceso, o no sé esta palabra, o por piedad. Queso. Oh, sí. No hablo italiano con tanta fluidez, lo siento. Es realmente difícil, es muy literario, si puedo usar esa palabra. Tantas. Creo que entiendo que esta muerte no se trata de no poder comunicarse, sino de ya no poder ser entendido. Eso es bastante intenso. Sí, wow.
La gente le ha dejado cosas. ¿Se supone que esto es arte basado en el asesinato? Sí, míralo. Wow. Porque aquí abajo tienes la golpiza que le dieron. ¿Y su mano? ¿Qué le pasó? Ahí está el coche. No sé qué es eso, parece una placa. Luego tienes a los 3 asesinos que nunca han sido atrapados. Y ese de allá abajo es Pasolini. Y algunas citas, está bastante interesante. Me pregunto qué forma es esta. Una paloma, tal vez, el símbolo de la paz, no lo sé. Y mira, esto fue en 2005, la gente sigue viniendo y dejando flores. Estas flores son viejas, aunque algunas parecen nuevas. Las flores reales que no son falsas son viejas y hay algunas piedras. Y mira, alguien dejó una notita ahí debajo. Ahí. Tú ve. Me parece una locura porque su muerte fue increíblemente violenta, no fue como un asesinato donde le dispararon. Es casi como si realmente quisieran enviar algún tipo de mensaje. Como que lo sacaron del auto, lo golpearon hasta dejarlo completamente desfigurado y luego quemaron su cuerpo y lo atropellaron con el auto. Es como un exceso total, es totalmente correcto y simplemente... Sí, definitivamente hay una especie de inquietud por aquí, está muy oscuro, esta es una parte de Roma muy apartada, nosotros... También estamos no muy lejos de la playa. Sí, la playa está justo por aquí, está justo en esta dirección. Un poco de contexto sobre este lugar. Cuando Paolo Pasolini fue asesinado, este lugar, y no sé si todavía sea el caso, pero era frecuentado por muchos mirones que observaban a otras personas teniendo sexo en sus autos, etc. Así que había muchos sospechosos cuando Pasolini fue asesinado. Sí, pero nunca encontraron quién lo hizo. Definitivamente quiero hacer algunas preguntas aquí. Es solo que, no sé, es tan extraño cuando tienes una película como Saló que es tan infame y todavía está en la cima de tantas listas de las películas más perturbadoras jamás creadas, por lo violentas, gráficas y horribles que son las imágenes y el audio en la película. Y luego está el propio director que murió de una forma absolutamente horrible antes de que la película fuera ampliamente estrenada. Y además, algo más que es extraño en todo esto es que su amigo afirmó que las personas que lo atrajeron aquí realmente dijeron: había algunos rollos de Salo, como la copia del director, que desaparecieron y aparentemente esto era material aún más perturbador que nunca llegó a incluirse. Pero su amigo afirmó que estos hombres en realidad robaron esos rollos y lo invitaron aquí para hacer un intercambio. Creo que era dinero o algo así por el material perdido de Salo y luego lo mataron. Así que tienes ese elemento de la propia película que en realidad llevó a su muerte de esa manera, donde la usaron para atraerlo. ¿Escuché algo? ¿Deberíamos conseguir las cosas? Muy bien, para empezar vamos a caminar un poco por esta zona conmemorativa y hacer una sesión con la grabadora de voz. Así que esto no es un GR60, es una grabadora de voz antigua. Y la voy a revisar más tarde, porque solo queda grabando y tienes que escuchar todo el audio. Pero haré una pregunta, tal vez Nico, tú puedas hacer una pregunta, tú puedes hacer una pregunta. Iremos turnándonos, así que voy a presionar grabar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Estamos tratando de hablar con Pier Paolo Pasolini. Justo ahí, sí, no había escuchado eso antes, para nada. ¿Cuántos hombres había la noche en que él murió?
Sí, yo también escuché un crujido, incluso el crujido de un paso. ¿Te mató la mafia? ¿Ocurrió el asesinato aquí? Quizás si Pierre, si estás aquí, podrías decirnos si tuvo que ver con la película Saló o los 120 días de Sodoma. Hay mucha vida por aquí. Y también mucha muerte. Esa fue una muerte especialmente brutal, con mucho dolor. ¿Y todavía sientes ese dolor? ¿Tus asesinos siguen vivos? A lo lejos podemos escuchar a jóvenes de fiesta, tal vez en la playa, eso parece. ¿Hubo un elemento político en este asesinato? Algo más de lo que la gente sabe. ¿Te fascinaba Gilles de Rais? ¿Te fascinaba la historia? ¿Es por eso que querías contar esa historia? Este lugar parece ser frecuentado por los niños locales. Ve a la fiesta en la playa. Es verano, estamos en agosto. ¿Las personas que te mataron te estaban siguiendo? ¿La persona que recogiste estuvo involucrada en tu asesinato o era inocente? ¿Alguna parte de Saló estaba inspiradas en historias reales que te contaron o de las que te enteraste? ¿Qué te inspiró a crear y hacer la película Saló? ¿La película tuvo algo que ver con tu asesinato? Hablaré de eso más adelante. Siento como si algo me hubiera picado en la pierna, algo más que un mosquito, y es como si tuviera este dolor ardiente, como si alguien me hubiera disparado una bala en la pierna. No sé si fue una avispa o algo así, pero es interesante porque esta zona, como puedes ver, incluso ahora mismo, está bastante concurrida. Bastante concurrida, tal vez en ese momento no estaba tan concurrida, era más remoto, pero localmente era conocido como un lugar donde sucedían cosas turbias y sospechosas. Drogas, prostitución, no sé si todavía sea así. Un amigo mío me dijo, cuando le conté que íbamos a ir ahí, que estuviéramos atentos y que tuviéramos cuidado. Definitivamente no es un lugar turístico, no. Zona. Estamos muy lejos de Roma y de los hoteles de 5 estrellas. Esto está más bien abandonado.
Parece especialmente esta zona muy industrial, como rejas por todas partes y propiedades, y simplemente no hay nadie alrededor, excepto personas conduciendo de un lado a otro por la calle. ¿Deberíamos usar la caja de espíritus? Muy bien, ahora vamos a usar la caja de espíritus. Ya la tenemos lista y sí, estamos sentados justo al lado del monumento. Este es un dispositivo que escanea frecuencias de radio rápidamente, así que la teoría es que los espíritus pueden hablar o transmitir sus mensajes a través de estas frecuencias que no puedes escuchar con el oído humano. Curiosamente, este dispositivo no funcionaba anoche y ahora sí está funcionando. Así que quiero preguntar si hay alguien aquí con nosotros en este parque, ojalá. Pier Pasolini, si alguna parte de tu espíritu quedó atrapada aquí después de ese crimen horrible, ¿puedes decirnos tu nombre o decirnos quién eres? Quiero enviarte cubierto. ¿Quién está aquí con nosotros en este momento? Realmente queremos saberlo. Éxito y éxito. Sí, Pablo, querías contar una historia sobre recolectar sangre cuando querías hacer la película de Kid el Kid. ¿Te mató la mafia? ¿Sonaba como la mafia? También. ¿Puedes decirnos tal vez si no es Pierre o si sí lo es? Estamos muy bendecidos de tenerte hablando con nosotros y sentir tu energía aquí. Pero ¿puedes decirnos algo que recuerdes sobre las personas que mataron al hombre aquí en este parque? ¿Cómo se veían? ¿Dijeron algo? Bueno, ¿quieres los millones? Tienes el trabajo. ¿Tienes el trabajo? Tú, hermano. Hola, así sonó. Diablo es el diablo. ¿Tenían algo que ver con el diablo? ¿Quiénes eran tus enemigos? ¿Qué fue eso? ¿Le dijiste que decía eso? Señor, Si eres Pierre, entonces solo sabemos que podríamos estar hablando con tu energía o tu espíritu. ¿Puedes decir el nombre de una de tus películas o posiblemente Salo? ¿Eres Salo?
Acabo de morir durante 6 minutos. Tengo el... Tienes... Sé que son ellos. ¿Puedes decir el nombre de una de tus películas, por favor? O una de las películas de Pierre, si no eres él. Tú el... ¿Crees que los asesinos tenían algún vínculo con Chinatown? ¿Estás molesto porque no pudiste ver el corte final de Saló? Sí. ¿Sí? ¿Conoces a tus asesinos? Muy bien, investigué y creo que Pierre tenía una capacidad limitada para hablar inglés, basado en los viajes que hizo a Estados Unidos trabajando con distribuidores estadounidenses para sus películas. Creo que él hablaba algo de inglés, por eso nos hemos sentido cómodos hablando en inglés. Pero vamos a hacer algunas preguntas usando la aplicación de traducción en italiano y veremos si eso nos da una respuesta diferente. Sì, uccisi chi matò a Pierre. Uchid. Sí, escuché la palabra Uxide. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Lo escuchaste. Es in y luego se detiene. Chi ha ucciso Pierre? Bien, ahora vamos a preguntar, ¿conocías a tus asesinos? Conosci i tuoi assassini? ¿Ves? ¿Escuchaste sí? Sí, sí. Una vez más. ¿Ves? Bien, una vez más. Sì. Sí. Escuché que enviaste a alguien para matarme. Complicado. Complicado. Ahora estoy... Voy a preguntar, ¿Saló era un drama o un documental? Salo era un dramma o un documentario? La Virgen. ¿Escuchaste eso? Sí.
documentario. Es un perro. ¿Escuchaste eso? Sí, es un perro. Casi silencioso. Sí. Coqueteo. Y la última pregunta que tengo en italiano es, ¿los asesinos siguen vivos? Los asesinos siguen vivos. Criatura. 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 ¿Puedes decirnos los nombres de las personas que mataron al hombre aquí en el parque? Escuadra. Squad. Escuadrón de sicarios. Escuadrón. A ver. Kids. Those birds are freaky. Sí, eso suena como un humano gritando. Yeah. What's that? What is that? Bueno. No sé italiano, así que realmente no lo entendí. Mucho de eso fue muy rápido. Siento que obtuvimos algunas respuestas interesantes, pero voy a tener que traducir algunas de esas cosas más tarde. Sí, pero creo que deberíamos hacer el método Estes. Terminemos esto. Hola a todos, soy Colin. Como saben, cada semana aquí en el canal regalamos una bolsa de obsequios a un afortunado espectador del programa. Hemos entregado docenas y docenas de estas bolsas de obsequios a lo largo de los años, y me encanta saber de ustedes cuando las reciben. La gente siempre publica fotos y comparte. Es absolutamente increíble. Si quieres tener la oportunidad de ganar una de las bolsas de obsequios esta semana, todo lo que tienes que hacer es darle like al video de hoy, presionar ese botón de me gusta y comentar la palabra movie. Puedes decir cualquier cosa, puedes escribir la palabra movie, puedes decir nunca he visto esta película, puedes decir odio esta película, puedes decir esta película da miedo, realmente no me importa. Solo dale like y comenta para mostrarle a YouTube que la gente está viendo y participando. Eso nos ayuda a crecer muchísimo. Les voy a dar 10 segundos para hacerlo ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De todos modos, vamos a regresar al video. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y sí, sigan con lo espeluznante. Muy bien. Ahora vamos a hacer una sesión del método Estes. Eso significa escuchar la Spirit Box a través de estos audífonos. No podré escuchar sus preguntas. Y siento que la energía de la persona realmente le agrega mucho a la sesión del método Estes.
Y obviamente hay personas que no creen en esto, que me escucharán decir eso y dirán que solo soy un charlatán tratando de explicar por qué estoy inventando cosas, pero realmente creo en esto. Todos creemos en esto. Hemos estado haciendo esto durante años y estoy muy metido en esta historia. Personalmente me importa mucho esto simplemente por toda la investigación que he hecho. Y siento que alguien sea asesinado potencialmente por su propia película es una forma muy jodida de morir, especialmente cuando Pierre era un director tan influyente. Y tantos años después, ¿cuánto será? Casi 50 años después, nadie ha sido arrestado formalmente ni acusado por su brutal muerte. Y todo podría estar relacionado con Salo. Así que sí, pueden hacer las preguntas. Está bien. El camino. Timothy. ¿Conocías a tus asesinos, Malcayana? Cámara. El campo. El campo. Este es Punto de la Regueta. De la regüeta. Pierre está con nosotros. Una estación. Cristo. ¿Te mataron por la película que hiciste sobre Cristo? Topo memento. Creo que irregular. ¿Recuerdas lo que pasó la noche en que Pierre fue asesinado brutalmente aquí? Los enviarán por tu madre. Fue algo realmente extraño, muy lento y prolongado. Una voz como los enviarán por tu madre. La barricada nacional o algo así. Donde tus asesinos pagaron por este asesinato, prego yo. Prego significa... Me apuntaron con una pistola. Oficial, te amo. ¿Fueron las personas que mataron a Pierre sicilianas? No estás a salvo. Coronavirus, Corona español. fuma, ¿Estás diciendo que no es seguro aquí en este parque? ¿O solo no era seguro para ti aquí en este parque? Roberto. Roberto. ¿Roberto es un amigo? ¿Sabes dónde está Roberto? Uno de los tipos que te mataron se llamaba Roberto Clásica. Sé cómo. Sé cómo... Muchas gracias. ¿Te mataron por la película Saló? Querían detener el estreno de Saló. Matándote. La morbezzo o la morbezzo saló. A la que 5 cito leviosa. Harry. Harry Potter. Potter. Simulque. Simulque. Esto ni siquiera es italiano. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que pasó esa noche? No puedo creer todo esto. ¿Cuántos asesinos había? Eso es lo mejor que puedo hacer. Como si ya no pudieras decirnos más. La mida o mida. Tus asesinos regresaron a este parque criminal. Me dejaron entrar, los dejaron entrar al parque. La Lenzo o la Lenzo. ¿Las personas que lo mataron eran asesinos a sueldo? Le monstruo. Mierda.
solo significa shit, pero la mierda es una gran parte de la película Saló. Hay un círculo de mierda en la película Saló, así que tal vez haya una conexión ahí. Fueron las personas que enviaron Nope. Fueron las personas que te enviaron Normala. Fueron las personas que enviaron a los asesinos tras de ti. ¿Molesto más Justy? En Salola. Chito. Domo Sego o algo así. Domo Segundo tal vez. Segundo, Pierre, si eres tú con quien estamos hablando, ¿te gusta tener esto antes? El baile de las rosas, el... Baile de las rosas. Rosas, eso es muy poco conocido. La perla o algo así. Sombra. ¿te mataron por tu película sobre Jesucristo? Venecia. Venicia. Cartero. Está bien, Ballet. ¿Puedes contarnos algo más sobre lo que pasó esa noche, Masaj? Un mensaje. Mandao un andar. Fascista, esa es una palabra interesante. Sabiendo que la película trata sobre el fascismo, ¿Te dieron un mensaje sobre lo robado? a la Dumont, ¿Sobre los clips robados de la película y te dijeron que vinieras aquí? Los dientes del presidente o el té del presidente. Los dientes del presidente. ¿Puedes contarnos sobre la película robada? El cuatra. o Cuadra, la Cuadra. Moderno es una ciudad. Oh, hay un centro del mal. Centro del mal, centro del mal. Molto. ¿Tus asesinos fueron enviados por un fascista? Ahora. Peter. ¿Peter era el nombre de uno de los tipos? Wall Street. Wall Street. Batsa. ¿Hay conexiones con Wall Street en Estados Unidos? Batsa. ¿Qué es eso? No sé, como ciguera o algo así, como ciguera. ¿Todo esto era por dinero? ¿De eso se trata esto? ¿Era la persona? Pieta litiva. La persona que decidió matarte estaba conectada con Cinecita. Le une. 4. Dime. Santa. Vita o algo así como Santa Vita. No conozco a Cheva. Santa. Vita y como él, el santo de la vida. ¿Recuerdas haber ido a la Cinecita para ver una película? Ligarensi. ¿Tienes algo más que puedas contarnos con Rock? Con rock. El mundo. No para mí, sí. Teculo. Tesculo. Tesculo. Wow. ¿Qué es este baile a la Stolz o el baile Stolz? Un montón de cosas sobre bailar, sí. Si hay algo más que podamos contarle al mundo sobre lo que pasó aquí, o algo que quieras que les digamos, ¿qué sería? Doblaya. Un momento, está bien. Te daré un momento.
¿Tus asesinos te siguieron desde Roma? Es mórbido, luego sanguíneo, sanguista. Sanguíneo significa que tiene que ver con la sangre. ¿Te hablaron en algún momento? Nostrum, Nostrum. Turín. Turino es la ciudad de Turín. Oh, un ángel de voz grave. ¿Ha salido algo maligno de esta película? Saló. ¿Hay una maldición sobre Saló? Vin Viñade. La Viñade. Il Nostrum. Il Nostrum otra vez. Vamos a salir en un rato. Esto Es tu última oportunidad. Personal. Revista o algo así. por favor, dinos. Cualquier cosa. ¿Que deba saberse? Conmigo o algo así. Quizá Candela. Solo Salo. Una sola vela, Torino de nuevo, la ciudad de Torino. Informado en Fueron tus. asesinos. ¿Tus asesinos eran de Torino? Sí. Estamos avanzando. De nuevo sé. ¿Puedes decirnos algo más sobre ellos? Pierre, acabo de escuchar, Pierre, sí. ¿Conociste a personas malvadas en Turín? Turín también es una ciudad muy conocida por la alquimia y Cambia más rápido el demo el monstruo o demo le monstra. algo más Moscú. Eso es raro porque, o sea, Turín está como en el norte de Italia. Siempre sí. Pero sigue siendo Italia. Tal vez tenías conexiones en Turín. Es totalmente posible. Es gracioso. Muy bien, ya nos vamos. La vida es buena. Bueno, eso es increíble. Me alegra que seas feliz en el más allá. Ruminador. ¿Algo más? ¿No? ¿El de Micho Grata o el Amicho él? Está bien, voy a despertar a Colin. Sí. Jesús. Dios mío. ¡Mierda! Esos audífonos en realidad son mucho mejores que unos audífonos de verdad. ¿Hay algo? Algo sobre Turín. Sí, Turín. ¿Y qué era? Varios mares después. Esta gente vino de Turín. ¿En serio? Sí. ¿Y conociste personas malvadas en Turín? Mira, Mira, ¿en serio? Es una ciudad de aquí, sí. sí, Turín. Cerca de Turín. Turín. Eso es raro porque escuché eso. Recuerdo haberlo escuchado. Hablamos de eso porque es una ciudad conocida por ser un centro ocultista muy fuerte en Europa, tradicionalmente. Hay muchas cosas relacionadas con el ocultismo en Turín. Es parte de un triángulo de 3 ciudades vinculadas al ocultismo. Lyon en Francia, Londres en el Reino Unido y Turín en Italia. Es un triángulo. ¿En serio? Hay un triángulo negro, hay un triángulo blanco. Eso es realmente extraño, de hecho. Sí. ¿Hay algo más de eso? ¿Alguna de esas palabras italianas se tradujo? No realmente, sí hubo. Sí. Tenemos que ver las grabaciones, supongo, pero Eso es interesante, sin embargo. Bueno, Pierre. Lamento mucho lo que te pasó, pero espero que su espíritu no esté aquí.
ojalá haya sido otra persona. Sí, sí hay un elemento de un ser consciente que está atrapado aquí y que es de Pierre. Estamos tratando de contar tu historia y ayudar a crear conciencia para que la gente pueda aprender sobre lo que pasó. Tal vez algún día alguien diga algo muy interesante. El misterio de Salo perdura. Pero creo que ya hicimos todo lo posible. Pudimos haber visitado algunos lugares más, pero hemos tenido una semana bastante ocupada. Sí. Gracias. Al final del día, este fue todo un viaje. Este podría ser el video más perturbador que he hecho. Sé que la gente me ha criticado en línea por decir eso, pero sigo haciendo videos que para mí son cada vez más y más perturbadores. Y antes de que siquiera llegáramos a la ubicación, a ambas ubicaciones, la historia de esta película y el horrible asesinato de Pasolini y todo eso ya es profundamente perturbador. Pero luego le sumas todo lo demás de lo que hablamos hoy y echas un vistazo a lo que grabamos al final ahí. Y es tan intrigante, tan extraño y tan aterrador. La evidencia que había allá afuera era realmente convincente. Siento que pudimos haber recibido algunas pistas potenciales. Puede que hayamos hablado con alguien o algo que estaba en el área, pero no soy de sacar conclusiones ni de dar respuestas. Así que solo mira ese material y hazte tu propia opinión, porque yo creo en todos los dispositivos que usamos. He usado estos dispositivos literalmente cientos de veces hasta ahora. No uso dispositivos ni métodos en los que no creo. Y lo que pasó ahí fue realmente interesante, pero aún nos deja con esta pregunta sin respuesta. ¿Quién mató a Pasolini? Y una pregunta aún más grande en mi mente, una pregunta más amplia. ¿Puede una película estar embrujada o puede una película causar una aparición? ¿Una película realmente puede estar maldita? Escuchamos sobre películas malditas todo el tiempo, especialmente en la ficción de terror. Ves estas imágenes o esta película y quedas maldito o embrujado. Pero ¿puede una película ser tan increíblemente perturbadora y conmocionar a tanta gente que realmente influya en la energía de un lugar y casi cree un egregor o una especie de aparición consciente propia? Esas fueron las preguntas que nos propusimos hacer al principio de esta película, y desafortunadamente, como siempre amigos, no tengo una respuesta para ustedes, pero sí creo que eso es posible. Ahora, dejé de beber hace unos años, y en los últimos años, después de dejar de beber, he tenido tantas experiencias espirituales, de alguna manera religiosas, extrañas, metafísicas, paranormales y espirituales, que mi visión de lo paranormal ha cambiado por completo. Cuando comencé este viaje, pensaba que los fantasmas eran simplemente, ya saben, personas que habían fallecido, y eso era todo. Ahora creo que muchas de estas entidades no son eso en absoluto. Y ni siquiera sé cuánto creo en el concepto de que alguien pueda ser una entidad consciente del pasado, en comparación con la teoría de la cinta de piedra y la energía repetitiva o las huellas. Y ya sabes, hay tantos conceptos dentro de lo paranormal, y siento que en los últimos años, después de dejar de beber, mi mente se ha fragmentado porque ahora creo en esto y en aquello, en esto y en aquello, y ha sido un viaje realmente loco. Así que si me preguntas, ¿una película puede causar una aparición? Te voy a decir que sí lo creo, porque piensa en toda esa gente, piensa en esos millones y millones de personas que han visto Salo, que han visto esas escenas en esos lugares y han sentido esa emoción conectada a ese lugar. ¿Quién puede decir que esa energía no puede transferirse a ese lugar? ¿Quién puede decir que eso no es posible? Y además de eso, tienes la depravación del rodaje en sí. Quiero decir, prácticamente estaban cometiendo algunos de estos actos. Obviamente no comían excremento ni torturaban gente de verdad, pero las imágenes estaban ahí. Y siento que esa energía también deja una marca, sí. ¿Por qué no me dejan sus opiniones sobre este video en los comentarios? Sé que últimamente ha sido raro y no hemos estado haciendo las investigaciones de fantasmas como antes. Vamos a regresar a las investigaciones paranormales de toda la noche con toda la familia espeluznante este verano y vamos a mejorar todo muchísimo. Lo van a ver pronto. Pero sí, tengo un gran anuncio que hacer antes de eso. Y bueno, gracias por ver el video, los quiero muchísimo a todos y cada uno de ustedes, se los agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Y sí, manténganse espeluznantes. Hola,